Y hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y para iniciar esta nueva serie, yo quisiera preguntarles algo y que ustedes pensaran en algo un momento. Si nosotros pudiéramos comparar la vida cristiana, ¿con qué la compararíamos? Piensen cada uno, no se apresuren a dar una respuesta. Tómense ahí unos momentos, unos segundos para pensar. Si usted pudiera comparar la vida cristiana, ¿con qué la compararía? Y luego los que deseen con libertad pueden decir, bueno, yo la compararía con esto, o bueno, yo la compararía con esto otro. Quisiera escucharlos y que puedan participar en esta introducción. A ver, ¿quién ya pensó algo y dice, yo la compararía con, no sé? Sí, ok, gracias. No, eso es libertad, cada uno expresar lo que piense. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, un descanso, un viaje. ¿Alguien más desea compartirnos? Nubia. Un ascenso a una montaña. Ok, gracias, Nubia. ¿Quién más desea compartirnos? ¿Qué pensó acerca de eso? Gracias, gracias. ¿Alguien más desea compartirnos si pensó algo? Como una ciudad, como una ciudad. Gracias. Gracias. Yo quiero invitarles ahora para que vayamos en nuestras Biblias a 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12. Y ahí vamos a encontrar una de las formas en las cuales Pablo comparó la vida cristiana. Ahí vamos a encontrar algo a lo cual Pablo comparó la vida cristiana, ¿sí? Así que 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, ¿sí? Y vamos a mirar lo que Pablo usa, ¿no? O la manera en que Pablo compara lo que es la vida cristiana, ¿no? Pablo no fue cualquier cristiano. Pablo fue un cristiano totalmente comprometido, entregado y de mucha trayectoria, de mucha vivencia, y sobre todo fue un hombre escogido por el Señor para revelar y dar a conocer lo que Dios, muchas de las cosas que Dios tenía para hablarnos. Así que 1 de Timoteo 6:12, Pablo está escribiéndole a su discípulo
Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿cómo nos muestra aquí Pablo, o cómo compara, o con qué compara Pablo en la vida cristiana? Con una batalla, ¿cierto? Y la menciona acá: pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Pablo compara la vida cristiana con una batalla. Y es una batalla, ¿por qué? Por creer. Una batalla que él la llama la batalla de la fe. Y luego en 2 de Timoteo 4:7, ahí adelantico, 2 de Timoteo 4:7, el mismo Pablo que le estaba recomendando a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe, en 2 de Timoteo 4:7 le dice ahora: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo se presenta Pablo ahora? No solo como aquel que dice o aquel que le recomienda a Timoteo pelear la buena batalla, sino que Pablo se presenta a sí mismo como aquel que peleó la buena batalla hasta el final, que acabó la carrera y que guardó la fe. Pablo se presenta ante Timoteo como un testimonio de que sí es posible pelear la buena batalla y que sí es posible terminar la carrera y guardar la fe. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento de la vida llegamos a pensar que eso no es posible, permanecer hasta el final con Dios? Y más cuando de pronto vemos que personas que han comenzado el caminar con Dios, de repente en la mitad del camino han retrocedido, han vuelto atrás, han desistido, han negado la fe, se han apartado de ella, ¿cierto? Cuando eso sucede, cuando eso pasa, ¿no? Entonces como que decimos, bueno, como que es más difícil. Y por este tipo de cosas, por nuestras debilidades, por los testimonios que vemos en otros, nosotros podemos llegar a pensar eso de terminar la vida con Dios, de serle fiel a Dios hasta el final, como que eso es algo muy difícil o eso es algo imposible, porque a veces nos sentimos nosotros mismos quizás débiles, confundidos, como sin las ganas o como sin las fuerzas para llegar hasta el final. Y como decía anteriormente, cuando vemos que otros que empezaron se apartan, vuelven atrás, pues entonces uno dice, ay, sí ve, eso no se puede, sí, eso no es posible. Pero qué interesante que Pablo, cuando habla a Timoteo de pelear la buena batalla, Pablo luego se presenta como aquel que la pudo pelear, como aquel que la terminó, que terminó la carrera y que guardó la fe. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, yo te digo, pelea la buena batalla, y yo también te digo, es posible, porque yo la peleé, he llegado al final de la carrera y sí se puede. Era lo que Pablo estaba mostrando y lo que Pablo le estaba tratando de hablar a Timoteo. Y esto nos deja ver algo que de pronto espero me lo entiendan y no lo vayan a
a interpretar mal. Miren, la vida cristiana tiene un lado muy bonito y realmente es lo mejor. ¿Sí? La vida cristiana es lo más maravilloso que cualquier ser humano puede llegar a experimentar, puede llegar a disfrutar. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, la vida cristiana está muy lejos de ser un bonito paseo, está muy lejos de ser un lugar de diversión, un lugar de entretenimiento, y está muy cerca, y es más, lo que en realidad es la vida cristiana, es una gran batalla. Eso es lo que en realidad es la vida cristiana, es una gran batalla, y todos nosotros necesitamos recordar esto, o necesitamos ser conscientes de esto. Porque cuando no estamos preparados de la manera correcta para enfrentar algo, nos va a ser muy difícil cuando nos llegue el momento de enfrentarlo. Miren, hay un ejemplo. Si nosotros vamos a viajar a algún lugar y de pronto hay que llevar algún tipo de ropa o hay que tener algún tipo de cuidados allí, y uno lo sabe, ¿qué va a pasar cuando uno llegue? O cuando uno vaya a ir a ese lugar, ¿qué va a suceder? Pues uno se va a preparar, ¿cierto? Va a alistar el tipo de ropa. Si es clima frío, pues entonces voy a empacar unos sacos, voy a empacar una chaqueta, ¿cierto? Y si toca tener otro tipo de cuidados u otro tipo de cosas, las vamos a alistar y vamos a llegar allí más preparados. Y aunque ciertamente no es igual el prepararnos al llegar y enfrentar las cosas, si vamos preparados va a ser mucho más fácil enfrentarlas. Ahora, si nos vamos a ese lugar y no llevamos listo, no llevamos preparado lo que allí se necesita, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Va a ser difícil estar allí, ¿cierto? La vamos a pasar probablemente un poco mal, porque no nos fuimos preparados de acuerdo a las condiciones de allí, de ese lugar y de ese ambiente. Lo mismo es la vida cristiana. Cuando nosotros llegamos a Cristo, o cuando nosotros estamos caminando con Cristo y nos imaginamos que todo es bonito, que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades, porque ahora Cristo está conmigo y Él me va a guardar, me va a proteger y me va a librar de todo lo malo, y a mí no me van a suceder cosas malas porque soy un hijo y soy una hija de Dios, y por lo tanto me acuesto allá a dormir y me quedo allá cruzado de brazos, porque el Señor me guarda, el Señor me protege. ¿Cierto? Cuando nosotros llegamos o estamos caminando con Dios con esa mentalidad, nos vamos a encontrar con todo lo contrario, y muchas personas en ese momento su fe naufraga y su fe se va totalmente de sus vidas, y retroceden y se apartan y se alejan del Señor, porque piensan que con el Señor todo va a estar bien, que con el Señor no va a haber problemas, que con el Señor no va a haber dificultades, que con el Señor no va a haber adversidades. Pero la realidad de la vida cristiana, y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo pelea, es porque va a encontrar oposición, porque va a encontrar adversarios, porque va a encontrar dificultades, porque va a encontrar grandes retos, porque va a encontrar grandes adversidades. Y Pablo le está diciendo: prepárate y pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Y lo interesante aquí es que Pablo le está diciendo a Timoteo, o Pablo llama esta la buena batalla. ¿Cómo la llama Pablo? La buena batalla. Es decir, que no es una batalla sin sentido, sino que es una batalla que tiene sentido, y es una batalla que vale la pena pelearla.
Lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo: mira, es cierto que va a haber una batalla, es cierto que vas a tener que estar preparado, porque la vida con Dios significa luchar, significa batallar. Y saben ustedes principalmente con qué luchamos y con qué vamos a batallar: con nuestra fe, con creerle a Dios, con mantenernos creyéndole al Señor. Esa es la lucha y esa es la batalla. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe, por mantenerte creyéndole al Señor. Miren, nosotros nos enfrentamos en el caminar con Dios. Hay muchas cosas contrarias, hay muchos enemigos que encontramos en nuestro caminar con Dios. Nuestra propia naturaleza pecaminosa, está el adversario, el diablo, está el sistema de este mundo y muchas otras cosas que dentro de estas se oponen en nuestro caminar con Dios. Pero ¿saben ustedes cuál es la dificultad o la lucha más grande que nosotros tenemos? La lucha más grande no es reprender al diablo. La lucha más grande no es contra Satanás, de recitarle a Satanás la Biblia. La lucha más grande es de nosotros creerle a Dios y creer lo que Dios ha dicho en su palabra y estar firmes y mantenernos firmes en esa verdad. Esa es la lucha más difícil. Esa es la lucha más grande. Mantenernos fieles y firmes a lo que el Señor ha dicho. Miren, por más buenas intenciones que tengamos como creyentes, por más buenos cristianos que tratemos de ser, todos aquí creo que podemos reconocer cuánto a veces nos cuesta mantenernos firmes y fieles al Señor, y sobre todo creerle en los momentos que a veces las circunstancias nos están hablando y nos están mostrando cosas totalmente contrarias a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos han pasado por eso? Cuando estamos en medio de situaciones que nos muestran y que nos hablan totalmente lo contrario a lo que el Señor dice en su palabra, y nosotros nos hallamos en ese momento confundidos, nos hallamos en ese momento atemorizados, nos hallamos en ese momento débiles. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación donde no es fácil creerle a Dios? ¿Cierto? Qué fácil es alabar a Dios cuando todo va bien, ¿cierto? Y uno dice: gloria al Señor, me está bendiciendo, el Señor me está prosperando, alabado y bendito sea el nombre del Señor. Pero qué difícil es decir eso mismo cuando la estamos pasando mal. Qué difícil es decir eso cuando las cosas no están saliendo bien, ¿cierto? Qué difícil es. Ahí hay una gran batalla, porque ahí ya no es tan fácil creer. En ese momento ya no es tan fácil creer. Ahí comenzamos ¿a qué? A batallar por creerle al Señor y por mantenernos creyéndole al Señor. Así que vamos a mirar, y la serie que vamos a iniciar hoy trata de esto: pelea la buena batalla de la fe. Necesitamos prepararnos, y el Señor nos quiere ayudar y nos quiere preparar para que podamos ser creyentes que pelean la buena batalla de la fe y que la guardan hasta el final, así como Pablo nos da el ejemplo que la pudo guardar hasta el final. En nuestras vidas muchas veces peleamos también las batallas equivocadas, ¿cierto? A veces en la vida peleamos batallas equivocadas o no nos preparamos adecuadamente para enfrentarlas, o en otras situaciones hemos sido derrotados en medio de las batallas que nos ha tocado vivir. O también otra posibilidad es que simplemente no estamos luchando, simplemente no estamos batallando. Y quiero explicar brevemente cada una de estas cosas. Libramos las batallas equivocadas, por ejemplo,
Cuando pensamos que nuestra pelea es contra las personas, cuando pensamos que nuestra batalla debe ser contra otros, les culpamos a ellos de nuestras desgracias, les culpamos a ellos de las condiciones de nuestra vida y nos llenamos de enojo, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de rabia contra las personas porque pensamos que ellos son los causantes o son los responsables de todos nuestros males, de todas nuestras desgracias. Y nos dejamos llenar de odio el corazón y nos volvemos agresivos y nos volvemos vengativos y empezamos a entrar en una vida de conflicto con los demás. Eso es pelear una batalla que equivocada. O peleamos también la batalla equivocada cuando solo nos esforzamos por conseguir cosas materiales, por enriquecernos y no luchamos y no batallamos por las cosas de Dios y por lo eterno. Eso es otra forma de pelear la batalla equivocada. Cuando yo lucho y me esfuerzo y me sacrifico mucho por trabajar, por conseguir dinero, por conseguir riquezas, por conseguir una posición social, pero no hago una gota de esfuerzo, ni una gota de sacrificio por las cosas de Dios, por las cosas eternas. Esa es una lucha y es una batalla equivocada. O cuando no nos preparamos adecuadamente para enfrentar las batallas por descuido o por falta de conocimiento, no usamos los medios que Dios ha dejado para que peleemos la buena batalla. No nos preparamos. Y a mí me llama la atención porque Pablo le dice a Timoteo, pelea. Todos nosotros hemos escuchado que Dios pelea por nosotros, ¿cierto? Y lo sabemos. Y ciertamente Dios pelea por nosotros y ya ha peleado y es más, ya ha vencido por nosotros. Sin embargo, también hay una parte y hay una responsabilidad nuestra. Es lo que nos deja ver el texto. Que también nosotros debemos ¿qué? Pelear. ¿Cuál batalla? La batalla por mantenernos creyéndole al Señor, ¿cierto? Esa es la batalla que nosotros necesitamos pelear y Dios nos ha dejado medios, herramientas para que podamos pelear en esa batalla y cuando no las tomamos, cuando no las usamos, pues no nos estamos preparando para la batalla. Tercero, probablemente aún en medio de la batalla hemos sido derrotados, ¿cierto? Y es ahí donde encontramos testimonios a nuestro alrededor de personas que caminaron con Dios, pero volvieron atrás. Personas que un día hablaban de Jesús, servían a Jesús, pero ¿qué sucedió? Hoy en día ya no lo hacen. Se han apartado, han vuelto atrás. Han perdido en medio de la batalla. Han sido vencidos, han sido derrotados en medio de la batalla y probablemente muchos de ellos hoy no quieran volver a levantarse, hoy no quieran volver a luchar, hoy no quieran volver a batallar, porque un día perdieron en medio de la batalla. Y lo que sí es cierto en medio de esta situación es que nosotros no siempre vamos a vencer en todas las batallas. A veces algunas las vamos a perder. ¿Cierto? Como cristianos no significa que siempre vamos a estar venciendo en todas las batallas. Pero como cristianos significa que aunque muchas veces podamos perder en medio de las batallas, significa que Jesús nos va a levantar y que Jesús nos va a ayudar y nos va a volver a poner en el campo de batalla y nos va a ayudar y nos va a capacitar para que podamos vencer. Así tropecemos, así caigamos, así seamos derrotados, eso no significa que esa es una derrota para siempre. Eso significa que necesitamos pulir cosas, trabajar cosas, mejorar cosas y volvernos a levantar y volver a enfrentar hasta que el Señor nos siga dando la victoria. Pero eso no significa rendirnos. Significa volvernos a levantar y volver a luchar y volver a batallar. Y en último lugar, no luchamos.
Esa es otra actitud que podemos llegar a tener en medio de esta batalla. No luchar, algunos por pereza, ¿cierto? Otros por desconocimiento, otros por cobardía, otros por estar ocupados en otras cosas. No están librando la batalla de la fe. ¿Y qué pasaría si uno tiene un enemigo y no lucha y no batalla? Pues ese enemigo, ¿qué va a hacer? Nos va a vencer, nos va a dañar, nos va a destruir. Así que necesitamos ser conscientes de la necesidad de que pelear la buena batalla. Y hay 3 verdades en medio de esta batalla. Primero, nuestros enemigos ya fueron derrotados por el Señor Jesucristo. Él los venció a cada uno de ellos. Los enemigos y las adversidades que nosotros como cristianos enfrentamos no son cosas que sean imposibles, no son cosas que sean invencibles. Son cosas y son enemigos que ya fueron conquistados y que ya fueron vencidos y que ya fueron derrotados por el Señor en la cruz. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan. Siguen existiendo y siguen trabajando y luchando y buscando la manera de dañar nuestra vida y de alejarnos y de apartarnos de Dios. Por esa razón, otra verdad es que el Dios que los venció, el poder que los venció, es el poder que habita y el poder que está en cada hijo y en cada hija de Dios, para que ahora nosotros también, así como Jesús venció, así como Jesús triunfó, nosotros por medio de Él podamos vencer y podamos triunfar en medio de la lucha y en medio de la batalla. Y la tercera verdad es que necesitamos estar atentos, no descuidarnos, no dormirnos, porque como dice allí la Biblia y nos habla acerca de sed sobrios. El Señor habló mucho acerca de velar, acerca de estar despiertos, acerca de estar atentos, ¿cierto? Y cuando un vigilante está cuidando algo y debe estar despierto, es ¿por qué razón? Porque algo o alguien puede venir ¿a qué? A robar, a dañar. Y el Señor nos está diciendo, miren, su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, necesitamos que estar vigilantes. Ahora, si nosotros, un ejemplo a nuestro alrededor donde vivimos, supiéramos que hay fieras, supiéramos que hay un león o que hay algún animal peligroso, ¿uno estaría por ahí descuidado como si nada? No, ¿cierto? Estaríamos a toda hora atentos, vigilantes, ¿cierto? Pondríamos mucha atención y mucho cuidado. Ahora, como cristianos a veces se nos olvida que tenemos enemigos, que tenemos peligros a nuestro alrededor y nos descuidamos y nos adormecemos. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Que el enemigo y el adversario empieza a entrar, empieza a dañar, empieza a destruir. Pero bendito Dios hoy, que nos quiere hablar, nos quiere despertar y nos quiere recordar que tenemos enemigos, que tenemos adversarios y que estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y esto es tan importante de entenderlo dentro de la vida cristiana y dentro del caminar con Dios. Pero más allá de esta batalla, es recordar que nuestros enemigos son enemigos ya vencidos por el Señor, que no peleamos para mirar si de pronto ganamos o no, peleamos desde una posición de autoridad, desde una posición de reino, desde una posición de gobierno en la cual Jesús nos ha puesto. Así que tenemos que tener esa certeza y esa seguridad. Pero el Señor nos ofrece armas
para pelear en esta batalla. El Señor nos ofrece armas para pelear y nos da instrucciones de cómo debemos prepararnos para poder vencer. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, 13. Miremos lo que dice allí ese Señor. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Volvamos a mirarlo. Por tanto, tomad. ¿Qué se nos dice que debemos hacer? Tomar. ¿Qué entendemos nosotros por esto de tomar? Coger algo, agarrarlo, bueno, como cada uno lo veamos, pero es esa acción de coger algo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Dios nos dice que debemos tomar? Nos habla de qué? De una armadura. Ahora, ¿para qué sirve una armadura? Una armadura es un elemento de protección del guerrero, ¿cierto? Pero ¿de quién es esa armadura? Mire que esa no es una armadura que nosotros mismos podamos fabricar. Es una armadura y no es cualquier armadura. ¿Es la armadura de quién? De Dios. Qué impresionante esto, ¿no les parece? Dios mismo nos da su propia armadura para que nosotros nos la pongamos y podamos enfrentar y podamos vencer en medio de la batalla. ¿No les parece que el Señor es bueno? Pero ¿cuál es nuestro deber? Tomar esa armadura, o sea, Dios la deja a nuestra disposición. Es la propia armadura de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tomarla y tenemos que ponérnosla y tenemos que usarla, ¿cierto? Y esto tiene un propósito. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día ¿qué? En el día malo. Mire que aquí Dios no nos está diciendo que si caminamos con Él no vamos a tener días malos. No, aquí Dios no dice eso. Aquí Dios está mostrándonos que aunque caminemos con Él, vamos a tener días malos. Pero ¿qué es lo que Dios sí muestra aquí? Que Él no nos deja solos y nos prepara para que podamos enfrentar el día malo y para que nos podamos mantener firmes. Eso es tan importante de entenderlo. Y Dios dice que el propósito de la armadura es para que nosotros podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos ¿qué? Firmes. ¿Y firmes en qué? En la fe en Él, ¿cierto? En nuestra fe a Él. Y el versículo 14 dice lo siguiente: estad pues firmes. Mire que la palabra firmes se repite bastante en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, se repite varias veces: firmes, 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 ¿cierto? Y el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí vamos a empezar a mirar cada uno de los elementos que componen la armadura que Dios anteriormente habla que ha dejado para que nosotros la tomemos. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de la armadura de Dios? ¿Cierto? Y sabemos quizás acerca de ello. Pero qué bueno que podamos recordarla. Y qué bueno sobre todo que podamos entender qué es en realidad la armadura de Dios, en qué consiste y cómo usarla en nuestras vidas de la manera correcta. Esto es realmente importante, ¿cierto? Porque quizás como cristianos
podemos ir en nuestra vida con Dios sin la armadura? ¿Y se imaginan ustedes un soldado en el campo de batalla sin la armadura? Va a sufrir terriblemente, ¿cierto? Y hasta puede llegar a morir. Así que vamos a mirar en esta mañana el primer elemento que conforma la armadura que Dios está hablando. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. La vida cristiana es una batalla, ¿cierto? Y es una batalla, ¿por qué? Por mantenernos creyéndole al Señor, por mantenernos creyéndole a Dios. En segundo lugar, en medio de esa batalla, el Señor ha triunfado, ha vencido. Y ahora Él está en nosotros para que nosotros también podamos vencer, podamos triunfar. Pero tenemos un enemigo que aún existe y que aún trata de hacernos daño. Y que por lo tanto necesitamos tener cuidado y no darle lugar para que éste pueda dañar. Y ahora vamos a mirar las armas y las instrucciones que Dios nos da para luchar, para pelear esta batalla. Y ahí es donde aparece la armadura de Dios. Y vamos a mirar cada uno de los elementos que componen la armadura de Dios y cómo usarlos de manera correcta. En algún momento quizás yo escuché enseñanzas donde nos decían: póngase la armadura de Dios. Y que entonces usted en oración tenía que decir todos los días: me pongo la armadura de Dios, me visto con la armadura de Dios, chan, 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 y listo, ya quedé vestido con la armadura de Dios. Pues miren, eso no es tan fácil, eso no funciona de esa manera. Esas son enseñanzas equivocadas que nos dieron o que nos han dado acerca de la armadura de Dios. Y por eso muchas veces, aunque hagamos eso, nos damos de cuenta de que no funciona. Claro, no funciona porque es que no es así, ¿cierto? Y vamos a mirar en esta mañana lo que realmente es la armadura y cómo realmente usar esto para la protección de nuestras vidas y para librar esta batalla que tenemos delante. Y hoy vamos a mirar el primero, y solo vamos a quedarnos ahí porque el tiempo ha avanzado. Pero hoy vamos a mirar el cinturón. El cinturón. Que este cinturón refleja, simboliza o representa ¿qué? La verdad, ¿cierto? El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. El cinturón era uno de los elementos que estaban presentes en la armadura de los soldados, y al menos era utilizado para dos cosas muy, pero muy importantes, y que por esta razón probablemente Pablo lo coloca de primeras para hablar de la armadura. ¿Por qué razón? Porque el cinturón tenía como propósito llevar la funda donde iba la espada del soldado. En el cinturón iba la funda donde el soldado colocaba su espada. Es decir, que un soldado sin el cinturón era un soldado que no tenía en dónde portar o en dónde llevar su espada, y en otras palabras, era un soldado que iba a ir al campo de la batalla sin armas, porque no tenía en dónde ponerlas, no tenía en dónde llevarlas. Entonces, en primer lugar, el cinturón era esa parte donde estaba la funda para colocar la espada del soldado. Pero en segundo lugar, el cinturón lo que hacía era sostener todo el resto de la armadura, porque al apretarlo y al colocarlo, lo que hacía era asegurar y sostener todas las demás piezas de la armadura, para que éstas no le incomodaran al soldado y para que éstas no se fueran a caer cuando él estuviera en movimiento o cuando él estuviera en la batalla.
Así que el cinturón tenía una gran importancia dentro de la armadura. Ser el lugar donde iba a ir la espada del soldado, pero también era sostener y era también cuidar y proteger todos los demás elementos de la armadura. Y eso se compara o se usa para simbolizar ¿qué? La verdad, ¿cierto? Entonces cuando hablamos del cinturón, ¿cierto? No hablamos de un cinturón literal. No podemos pensar en un cinturón literal, pero sí podemos pensar en la función de un cinturón, que es que sostener, ¿cierto? A nosotros nos ayuda para que no se nos caigan los pantalones, por ejemplo. Sí, nos ayuda, nos sostiene. Y a veces, ¿cierto? Algunos ponen aquí su cartucherita en algunos lugares y cargan ahí cosas, ¿no? Entonces ayuda para esto. Y eso simboliza o representa ¿qué? La verdad. No podemos quedarnos como tal con el cinturón. Necesitamos fijarnos en el simbolismo. Y necesitamos ver que este representa la verdad. Y esto nos muestra que como cristianos debemos buscar que la verdad sea la que sostenga y sea la que guíe nuestra vida. Como cristianos debemos buscar que la verdad sea la que sostenga y la que guíe nuestras vidas. La verdad debe estar en el centro de todo lo que hacemos, decimos y creemos. La verdad debe estar en el centro de todo lo que decimos, hacemos y creemos. Hoy en día no está de moda buscar la verdad. Hoy en día está de moda es ¿qué es lo más popular? ¿Qué es lo que más da resultado? Eso es en lo que más nos fijamos. No nos fijamos tanto en si eso es verdadero, es correcto o no, sino más bien, eso es lo que está de moda. Eso es lo que está dando resultado. Eso es lo que funciona. Y pasa de muchas formas. Y pasa en la vida cristiana. Hay muchos creyentes siguiendo predicadores, siguiendo iglesias, porque ven multitudes o porque ven fama, porque ven popularidad, pero no se fijan y no analizan si lo que esas personas enseñan es correcto o no es correcto. Y nos dejamos llevar por una cantidad de cosas porque vemos que eso es popular, porque vemos que eso le funciona a otros, pero no estamos discerniendo ni analizando si eso realmente es correcto o es verdadero. Hay una gran situación hoy en día en cuanto a la verdad. Y yo creo que cuando Pablo nos habla aquí de que la verdad es la que debe sostener nuestra vida y es la que debe asegurar nuestra vida, es porque él sabe que una de las armas con las cuales más nos ataca nuestro adversario el diablo es ¿con qué? Con la mentira, ¿cierto? ¿Cómo lo llamó el Señor Jesús? ¿Padre de qué? De mentira. Si Pablo aquí nos está diciendo en primer lugar que la armadura en nuestra vida debe enfocarse primero en buscar la verdad y en estar llenos de la verdad, es porque lo primero con lo cual vamos a ser atacados por nuestro adversario es a través de la mentira. Es con la mentira que Satanás viene. Él no se presenta con cachos, él no se presenta con cola como muchos cómics lo muestran. Él no se presenta de esa manera. Él se viste como un ángel de luz. Es más, se viste como un mensajero de Dios. Se viste como alguien que habla cosas bonitas. Y por eso nosotros necesitamos ser conscientes de la necesidad de tener la verdad, de buscar la verdad en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de la verdad, ¿en dónde está la verdad? Si el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué significa esto?
que la única manera en que nosotros podremos tener la capacidad para encontrar y comprender la verdad es cuando la luz de Jesús entra a nuestro corazón, cuando la luz de Jesús ilumina nuestro entendimiento. Solo en ese momento podemos empezar a comprender la verdad y a ver la vida de manera correcta. Sin Jesús somos ciegos, que no podemos ver ni comprender la verdad de lo que Dios ha establecido para nosotros. Pero con Jesús podemos ver la verdad, podemos conocer la verdad, podemos entender la verdad. Pero luego, sumado a eso, el Señor dijo en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra de las cosas que el Señor nos muestra aquí, fuente de verdad, es su palabra. Pero es ir a la palabra con Jesús, porque si vamos a la palabra sin Jesús, no la vamos a entender o la vamos a entender mal. Necesitamos tener a Jesús para poder luego ir a la palabra y poderla entender y poderla aplicar y poderla guardar en nuestro corazón. Así que el Señor nos está mostrando que para nosotros poder tener una vida firme frente al o en medio de esta batalla, necesitamos estar llenos de ¿qué? De la verdad de Dios. Para nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo, necesitamos conocer la verdad de Dios. Pero también cuando el Señor habla de ceñir nuestros lomos con la verdad, hace referencia a estar listos, a estar preparados para salir y actuar cuando sea necesario. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba allí para salir de la esclavitud de Egipto, ¿qué les dice el Señor la noche que los iba a liberar? ¿Cómo debían estar? Debían estar listos, ceñidos, ¿cierto? Es una forma de estar ceñidos o con el cinturón puesto, es que uno está listo para salir, listo para actuar. Y aquí lo que el Señor nos deja ver es que debemos estar listos y preparados para salir y actuar y enfrentar la vida. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Con la verdad de Dios, con la verdad del Señor. Por eso es necesario que cada uno de nosotros leamos nuestras Biblias, estudiemos nuestras Biblias. Miren, hay un gran problema de fe en nuestros tiempos. ¿Y saben ustedes a qué se debe ese gran problema de fe? Que muchos de nosotros como cristianos dedicamos horas, dedicamos mucho tiempo al teléfono, a las redes sociales, al entretenimiento, a la diversión, pero no estamos dedicando tiempo a leer nuestras Biblias, a estudiar la palabra de Dios. No estamos buscando aprender la palabra de Dios. Hoy en día las personas buscan que les den una enseñanza de 10 o 15 minutos porque dicen, no, eso ya es muy largo, pero sí no es largo 2, 3 horas sentados mirando una novela y aprendiendo una cantidad de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Ahora, no quiero decir que eso sea malo, de ver una serie, de ver televisión. No estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que lo malo es cuando dedicamos solo nuestro tiempo a eso y cuando no dedicamos nuestro tiempo a leer, a escudriñar, a aprender la palabra. Con eso, cuando veamos ese tipo de cosas, sabremos discernir, esto sí o esto no, y sabemos filtrar. Y sabemos qué permitir que entre a nuestra vida y qué no permitir que no entre a nuestra vida. Pero hay una gran crisis de fe en nuestro tiempo por eso. Porque hoy en día las personas no están leyendo sus Biblias. Hoy en día, como en el tiempo del oscurantismo, como en el tiempo de la reforma, las Biblias están totalmente abandonadas. La palabra de Dios, la ley de Dios se ha dejado a un lado y por eso la gente se ha alejado de Dios, se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque han dejado de lado la verdad de la palabra de Dios.
Y por eso necesitamos nosotros ser conscientes que en medio de esta batalla necesitamos prepararnos ¿cómo? Con la verdad de Dios. Pero también este cinturón nos habla de la verdad en relación a la hora de hablar de nosotros. Que lo que hablemos y que nuestra forma de hablar y de actuar sea ¿cómo? Con la verdad. Sí, muchas veces como cristianos arreglamos ciertos problemas, pero los arreglamos ¿cómo? Con mentiras. Y creyentes, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Estamos y enfrentamos problemas y los enfrentamos ¿cómo? Con mentiras, ¿cierto? Y muchas veces como creyentes no hablamos la verdad. Y por esta razón Pablo aquí nos recuerda y nos dice, mire, si usted quiere enfrentar y vencer en medio de esta batalla, sea una persona que dice la verdad, sea una persona que habla como con la verdad. Y hablar con la verdad no significa que siempre lo estaremos o siempre estaremos haciendo las cosas correctamente. No, hablar con la verdad es ser sinceros, ser honestos. Aun cuando nos equivoquemos o aun en medio de nuestras equivocaciones, decirlas, reconocerlas y hablarlas como son, eso nos va a ayudar a encontrar el perdón de Dios y a encontrar la ayuda de Dios para que podamos salir de eso. Pero si ocultamos, si vivimos diciendo mentiras, si vivimos con engaño, si vivimos con hipocresía en nuestra vida, de nada va a servir reprender al diablo, de nada va a servir decir que queremos batallar, porque entonces vamos a quedar avergonzados, vamos a quedar en vergüenza. Y esto lo que nos anima es a que hablemos con la verdad. Es una invitación y es un llamado a que entendamos que una vida firme y una vida de credibilidad se fundamenta y se construye ¿con qué? Con la verdad. ¿Usted le va a creer a alguien que dice mentiras? ¿Cómo generamos nosotros credibilidad? Cuando decimos la verdad, cuando somos personas honestas, cuando hablamos y nos comprometemos a algo y lo cumplimos, ¿cierto? Eso es decir la verdad. Cuando yo me comprometo a algo y lo cumplo, cuando yo hablo las cosas como son, no las estoy ocultando, ni las estoy maquillando, ni mostrando de otra manera, sino las hablo como en realidad son. Es un llamado a entender algo. La batalla la vencemos y en la batalla venceremos, pero no comportándonos como nuestro adversario, que es mentiroso, sino comportándonos como nuestro Dios, que es fiel y verdadero, que dice la verdad, se mantiene en la verdad y vive en esa verdad. Eso es el cinturón de la verdad. Ser creyentes que buscan la verdad, se llenan de la verdad, viven en la verdad, se mantienen en la verdad y defienden esa verdad en medio de los ataques y en medio de las tribulaciones de la vida. Estamos llamados a ser defensores de la verdad en medio de un tiempo donde se han levantado tantas ideologías, tantos pensamientos, tantas cosas. Necesitamos, así nos digan retrógrados, así nos digan anticuados, así nos llamen como nos quieran llamar, necesitamos proclamar y mantenernos firmes en la verdad de lo que el Señor ha dicho. Estamos llamados a luchar, pero a luchar con la verdad. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Luego seguiremos desarrollando los demás elementos de la armadura y que al terminar podamos nosotros decir: estamos con la armadura del Señor en nuestras vidas, realmente la aplicamos y la usamos. Oremos juntos al Señor. Padre, te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Dios, por hacernos conscientes y por recordarnos que estamos en medio de una gran batalla, Señor. Padre, gracias por recordarnos también que ya tú has vencido.
Señor, y has triunfado sobre nuestros enemigos, Señor. Pero también gracias por hablarnos y mostrarnos que aún debemos de cuidarnos de ellos y no debemos darles lugar, y que debemos velar, y que debemos estar despiertos, y que debemos de estar en una posición de lucha, de batalla, Señor. Oramos a ti en esta mañana y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar la armadura que tú has dejado, Señor, para nosotros, Dios, y que nos ayudes a usarla de la manera correcta, Dios. Hoy, Señor, te rogamos que nos perdones cuando no vivimos de acuerdo a la verdad, cuando no buscamos la verdad, Señor, cuando seguimos todo lo que a veces escuchamos o vemos y no filtramos, Señor, qué cosas realmente son correctas y cuáles no, Señor. Perdónanos porque muchas veces mentimos, Señor, a veces de manera intencional, otras veces por temor, u otras veces por otras razones o por otros motivos, por intereses. Señor, perdónanos cuando hacemos lo que hace nuestro adversario y mentimos y participamos de la mentira, Señor. Perdónanos, Padre, por no hablar la verdad. Señor, y hoy te rogamos que nos ayudes de ahora en adelante a andar y a vivir con la verdad, a buscarla en ti, Señor Jesús, a buscarla en tu palabra, Señor, y luego a practicarla, a vivirla y a mantenernos firmes en ella, que aunque muchas veces no sea fácil y seamos tentados a tener que mentir o engañar para obtener o conseguir algún beneficio, Señor, ayúdanos, por favor, a vivir en tu verdad, Señor, a hablar tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a ser sinceros, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Dios, para que de esta manera podamos estar firmes, Dios, en el día malo, Señor. Podamos tener una fe firme, bien nutrida, bien alimentada con la verdad que está en tu palabra, y no nos dejemos envolver por las mentiras del enemigo. No nos dejemos hundir por las mentiras del enemigo, Señor, sino que podamos, Padre, aferrarnos a tu palabra y podamos descansar en ella, descansar en tu verdad y permitir que ella nos sostenga en medio de todo tiempo, Señor. Te rogamos que nos sigas ayudando, Padre, y que nos sigas guardando y librando del mal, pero que también nos ayudes a hacer la parte que a nosotros nos corresponde en medio de ello, a ser responsables y usar los medios que tú has dejado para que podamos enfrentar esta batalla y podamos triunfar y podamos vencer, Señor, y podamos guardar la fe hasta el final de nuestros días. Padre, te agradecemos hoy, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Siéntense, por favor.